Bien, estamos ya de regreso. El presidente Gabriel Boric dijo que el norte del gobierno no se modifica por coyunturas. Esto luego de que el Partido Republicano triunfara en la elección del Consejo Constitucional. Bueno, conversamos sobre los efectos de esta votación, cómo cambia el escenario político. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está, alcalde? Hola Fresia, hola Sebastián, buen día, muchas gracias por el contacto. Gracias por conversar con nosotros. Alcalde, ¿cómo interpreta usted el resultado de este fin de semana? El triunfo de Republicanos aparece como uno de los temas más importantes, pero seguro hay otros más en este resultado bien contundente del domingo. Sí, sin duda, Sebastián, creo que es importante, como señala durante esta mañana la ministra Carolina Toá, tratar de hacer una buena lectura de lo que sucedió, porque los resultados electorales pueden ser temporales, pueden ser momentáneos, o bien pueden expresar algo más de fondo. Entonces, a mí me parece que hay al menos tres cosas que aparecen del resultado electoral. La primera, evidentemente, la alta votación del Partido Republicano, que creo que se explica por muchas razones, y una de ellas tiene que ver con que fue el partido que mejor aprovechó el clima que desde hace muchos meses se viene instalando en el país respecto a la situación de seguridad, con una agenda únicamente vinculado o principalmente vinculado a ese tema, que es un poco la agenda que vimos en otras partes del mundo. Este diseño político no es nuevo, esto es parte de lo que sucedió también en Brasil, sucedió en Estados Unidos y ha sucedido en distintos países de Europa donde hoy día está gobernando la ultraderecha. Lo segundo, me parece que hay que conversar más sobre el fenómeno de los votos nulos y los votos blancos, que alcanzaron casi el 22%, 2.600.000 personas. No creo que los votos nulos y blancos tengan una sola explicación. Deben tener muchas explicaciones. Sí me llama la atención que, por ejemplo, las listas que estaban vinculadas a la opción apruebo sacaron en su conjunto 3.5 millones de votos en esta pasada. La opción apruebo en el plebiscito de salida sacó 4.8 millones de votos. Por tanto, hay una fuga de 1.300.000 votos de personas o bien que votaron nulo o blanco, presumiblemente por una especie de crítica al proceso, o bien no fueron a votar. Y lo mismo se puede hacer con las opciones que estuvieron por el rechazo en el plebiscito de salida, donde también perdieron por lo menos 1.600.000 votos. Y lo tercero, evidentemente, es también un golpe duro para el gobierno. Eso es evidentemente así. Y creo también en este marco, Fresia, Sebastián, algo que tampoco se ha dicho mucho, termina por, creo que consumar el fracaso también de la ruta abierta en el 15N. Hoy día estamos en una ruta distinta. Estamos en la ruta del 7 de mayo, donde la paradoja que se le presenta al país es que la fuerza política que sacó más votos y que tiene más consejeros constituyentes es la que no quiere escribir una nueva constitución. Es la que está feliz con la constitución de Pinochet. Entonces, tenemos el sistema político está, creo yo, en una situación bastante difícil, en un callejón, a mi juicio, sin salida. Exacto. Lo que pasa es que aquí se pueden hacer varios análisis desde la gente que no votó, desde que anuló, y ahí claramente hay una respuesta, pero los resultados son evidentemente los que quedan sobre la mesa, quienes van a constituir un próximo órgano como el Consejo, por ejemplo, y ahí hay un avance que ya lo hemos analizado en estos 2 días por lo menos, del Partido Republicano, que ahí decía usted, hay diferencias porque era un grupo particularmente del rechazo a la nueva Constitución y que ahora por lo menos ya uno va tomando el pulso y es no mucho los cambios que se podrían haber hecho al texto actual. ¿Cómo entonces se explica ese avance, ese descontento, de dónde se saca del primer proceso constituyente o bien de la oportunidad que para muchos se derrochó el año pasado? Sí, bueno, pienso que hay varias explicaciones para entender la votación de republicanos. No creo que haya una sola razón. Lo primero que quiero descartar
que hay algunos que lo han hecho, es que algo así como una especie de movimiento de fachos pobres, como se dice, votaron por el Partido Republicano. Yo no creo que sea así, como tampoco que creo que todos los votantes de republicanos sean de ultraderecha o comulguen con las ideas de los líderes de este partido. Me alejo completamente de esa lectura catastrofista y muy respetuosa respecto a cada persona que ejerció su voto ese día. Sí pienso que Republicanos es un partido que aprovechó, como decía yo, este clima de inseguridad, de violencia, de exacerbación del miedo, para precisamente conectar con aquello. Esta es una agenda que hemos visto en otros países del mundo, como decía. En segundo lugar, creo también que Republicanos avanza cuando la sociedad chilena no está activa, cuando la sociedad chilena no está atenta, cuando la sociedad chilena no es protagonista de los cambios, cuando no participa, cuando tenemos una sociedad que está activa, que en definitiva está atenta a lo que sucede, cuando hay participación, ese tipo de opciones de ultraderecha tienden a retroceder. Por ejemplo, yo les quiero contar de que en las comunas de Chile, las principales comunas de Chile donde la derecha no ganó, sino la única, una de las muy pocas de las grandes comunas fue en Valparaíso. De hecho, aquí la derecha no ganó. Si uno suma la votación de la derecha y la ultraderecha en Valparaíso, no alcanza al 50%, queda bastante bajo del 50%. Ganaron las opciones más vinculadas a la opción de los cambios o a la opción del apruebo, la lista tanto B como la lista D sumadas. Y si a eso le suman los votos nulos, la cifra también se dispara. Entonces, a mí me parece de y lo tercero, creo que también, evidentemente, Republicanos hizo una campaña dirigida a impugnar al gobierno del presidente Boric. Hoy día se da la paradoja que pareciera ser que Republicanos es como el movimiento que dice lo que nadie quiere decir o que aparece como defendiendo lo políticamente incorrecto frente a un establishment político institucional que no escucha a la gente. ¿Alcalde? Pero el Partido Republicano no tiene... Perdón, Sebastián, lo último. El Partido Republicano no tiene, si tú revisas lo que están proponiendo, ninguna propuesta para poder resolver de verdad la crisis política, social y económica que vive nuestro país desde hace 4 años. Más bien es una opción que lo que busca es exacerbar la crisis para poder avanzar políticamente. No es una fuerza que lo que está buscando, proponiendo es resolver la crisis, sino que más bien se ha favorecido con recalentar el sistema político, exacerbarlo para poder avanzar. Pero de todas maneras eso a la gente pareciera que le hace sentido, ¿no? Porque tampoco es tan azaroso este resultado. O sea, las fuerzas políticas de Republicanos, Chile Vamos y el Partido de la Gente representan un porcentaje de votos similar al que hubo en el plebiscito del 4 de septiembre pasado. Sí, sin duda. Y creo que Republicanos tuvo eficacia en esta elección para conectar con el malestar que todavía sigue ahí. O sea, si la gente percibe que no está viviendo mejor que hace 4, 5, 6, 7 años, eso es objetivo. El problema es que conecta con ese malestar a partir de una agenda que exacerba, desde mi perspectiva, como único gran tema, el problema de la inseguridad, que es un problema real, pero no habla y no plantea y no contribuye a construir una mirada más amplia sobre otros aspectos, otras dimensiones que tienen que ver con el bienestar de millones de familias en Chile. No estamos hablando hoy día en Chile, por ejemplo, de la crisis que está viviendo los consultorios y de que con 10.000 pesos al mes por persona no puedes gestionar un consultorio medianamente digno o como la gente requiere para poder hacer una buena atención de salud. No estamos hablando de la crisis que hoy día está viviendo la educación, donde hay muchos niños y niñas que desertaron del sistema escolar, muchos de ellos que están delinquiendo. No estamos hablando de los problemas vinculados a la crisis hídrica, como que pareciera ser que desaparecieron, que tienen que ver con comunidades enteras que no tienen agua potable. No estamos hablando de los derechos reproductivos de las mujeres, una agenda que el Partido Republicano ya negó en la nueva Constitución antes de siquiera comenzar a escribirla. No estamos hablando de la necesidad de vincular o trabajar con la demanda de los pueblos originarios. No estamos hablando de descentralización y más poder. Entonces, pero los partidos que levantaron o candidatos que levantaron esos temas no lograron convencer a la ciudadanía, buen alcalde. Sí, sin duda, porque yo diría, hay un ciclo político que está girando precisamente hacia
yo diría, una mirada mucho más conservadora de ciertos aspectos, porque en general el sistema político como que ha dado un giro, particularmente desde el último gran acuerdo, es como que hay un giro general del sistema político a estos temas, y hay un clima exacerbado permanentemente en los últimos meses donde se hace cosa de prender la tele, mirar los medios de comunicación, que realizan una labor muy importante. O sea, 8 de cada 10 noticias, 8 de cada 10 temas, 8 de cada 10 asuntos que se discuten en la opinión pública son de seguridad, cuando esa es una agenda muy importante y que está en una situación muy compleja, pero donde hay muchos otros problemas que también tienen que ver con lo que está pasando en Chile desde hace por lo menos 4 años. Yo creo que el Partido Republicano fue muy eficaz en ese sentido. Pero la paradoja que tenemos hoy día es que el partido que no quería escribir la nueva Constitución va a escribir una nueva Constitución, o pretende hacerlo. Y eso a mí me parece que, como les decía, genera una situación bien imposible en el sistema político. Y la pregunta que se le abre a ellos como opción es si van a ser capaces de proponer una salida a la crisis, porque una cosa es ganar una elección, cosa es ganar una elección, y todos pueden ganar elecciones, con un buen diseño electoral, sabiendo hoy día las tecnologías que se aplican a las campañas electorales, ustedes las conocen, los grandes movimientos que han tenido lugar en Estados Unidos o en Brasil, se construyen y se invierten suculentas sumas de dinero para poder ganar las elecciones. Esa es una cosa, ganar una elección es una cosa, gobernar, construir una constitución es otra, porque no se puede construir una constitución sin la sociedad. Y desde mi perspectiva, el Partido Republicano tiene una propuesta que es agresiva con importantes sectores de la sociedad. Es agresiva con las mujeres, sin lugar a ninguna duda. Es agresiva con la agenda de los pueblos originarios. Es agresiva con la agenda de los movimientos sociales. Es agresiva con la agenda de los derechos sociales, básicamente del bienestar y la vida digna. Es agresiva con la agenda de la integración internacional, que niega a, por ejemplo, cosas tan básicas como el sistema de las Naciones Unidas. O sea, hay que decir estas cosas que no se han dicho en los últimos meses, no sé por qué no se han dicho, perdón, Fresia, disculpe, termino, porque esa es la agenda del Partido Republicano. Esa es la agenda del Partido Republicano. El Partido Republicano aprovechó un clima de inseguridad y un profundo malestar que tiene la gente por la forma en que se está llevando al país en los últimos años. Y eso llevó a que tuviesen un muy buen resultado electoral. Lo que se escriba a partir del 7 de mayo es otra cosa. 7 de junio. Ahora, 7 de junio, perdón. Sí. Alcalde, ahora usted la semana pasada nos decía que era un proceso que no estaba completamente legitimado porque se estaba haciendo, eso había hecho a partir de un acuerdo de los partidos políticos. Y ahora con este nuevo proceso, ¿cómo lo considera de lo que señalaba hace algunos días? Bueno, creo que la alta votación de votos nulos y blancos, Fresia, y estos datos que yo entregaba, la cantidad de votos que perdió tanto la opción apruebo y rechazo expresaban cada una de las listas. En el caso del apruebo 1.300.000 votos, en el caso del rechazo 1.700.000 votos, expresa, creo yo, la desafección de un importante sector del país con el proceso. Y si uno mira el proceso, el cómo fue construido por los partidos políticos, es un proceso que no tiene canales de vinculación, de trabajo con la sociedad. Es un proceso muy ensimismado, muy cerrado. Aún así, donde la sociedad hay un proceso de por medio democrático, por eso le pregunto ahora, hay una votación que es bien clara. Sí, pero una cosa es la votación y otra cosa es el proceso mismo. O sea, no podemos pretender de que 50 personas por sí solas, sin la participación de la sociedad, puedan elaborar un nuevo texto. No se puede hacer así. ¿Por qué no, alcalde? Si finalmente a través de una instancia representativa como es el Congreso es que se designa el mecanismo. Porque la democracia no es solamente el rito de ir a votar, Sebastián. La democracia tiene que ver con la manera en que tú de forma creciente logras vincular a la comunidad, a la sociedad, en la toma de decisiones de aspectos tan importantes en su vida, como puede ser los derechos reproductivos de las mujeres, como puede ser el derecho a la vivienda, como puede ser el derecho a vivir un ecosistema que no consuma todo el agua, porque si no
vamos a irnos en una situación de crisis ambiental profunda. O sea, tiene que ver con las cosas que pasan en el barrio cotidianamente. O sea, ¿por qué, por ejemplo, una comuna como Valparaíso logró la votación que logró? Porque en Valparaíso, desde mucho antes que yo fuera alcalde, la gente valora la cultura popular, el trabajo comunitario, la conversación para poder resolver los problemas, la no privatización del espacio público. Valparaíso tiene muchos otros problemas, sin duda, pero hay un conjunto de valores, principios, aspectos que valora mucho la gente y que son completamente contrarios a lo que el Partido Republicano plantea. Para el Partido Republicano sería mejor que todos estuviésemos en nuestras casas muertos de miedo y que no nos encontráramos en la plaza, que no nos encontráramos en la cancha, que no nos encontráramos en la junta de vecinos, ojalá consumiendo televisión todo el día. Esa es la propuesta. ¿De verdad usted cree que a eso aspira el Partido Republicano? Yo pienso que el Partido Republicano está dirigido desde mi perspectiva, por un conjunto de personas que muchas veces en sus declaraciones parecen barras bravas y no personas que están preocupadas de resolver la crisis que vive el país. Creo que lo que hoy día requiere el país es una conversación. Una conversación para salir de la crisis y una conversación para salir del miedo. ¿El Consejo Constitucional será el espacio para generar esa conversación? No lo sé. Tengo mis serias dudas. Uno puede decir mucho de la convención pasada, pero la convención pasada fue un espacio de conversación donde había posibilidad de presentar iniciativas populares de norma, donde la gente que, por ejemplo, estaba porque sus ahorros no sean tocados, ¿se acuerdan de la campaña Con mi plata no?, tuvo la posibilidad de empujar una campaña de firmas para que una norma fuese discutida y presentada en el Pleno y votada por los convencionales constituyentes, como así también tuvo el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, para poder plantear sus miradas y ser votados en el Pleno del Consejo. Y así los distintos grupos sociales que se organizaron, que fueron tanto de izquierda y como de derecha, fueron independientes y de partidos políticos. Los alcaldes también, Fresia y Sebastián, presentamos propuestas para que los municipios sean consagrados gobiernos locales. Sí. Este proceso, el que se inicia, como bien me corregía Fresia, el 7 de junio, no tiene, al menos por ahora, nada de eso. Entonces, el sistema político puso al país una vez más en un callejón sin salida. Y un callejón sin salida dirigido por este partido que muchas veces parecen barras bravas en sus declaraciones, que permanentemente quieren exacerbar la crisis y el conflicto y no construir una conversación para poder ver qué es lo que está pasando con el país, qué es lo que está pasando en seguridad, qué es lo que está pasando en vivienda, qué es lo que está pasando con el agua, qué es lo que en definitiva está pasando con el presente y el futuro de Chile, por los niños, por las niñas, por las personas mayores. Entonces, bueno, veremos qué sucede en los próximos meses. Gracias, alcalde Jorge Charp. Alcalde, gracias por el contacto. Buen día. Gracias, Fresia. Gracias, Sebastián. Igual para ustedes. Buen día. Buenos días.